Hay una bola que se mueve aquí. Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto o el pacto renovado encontramos el concepto de restitución y manifiesta la idea de corregir un error, manifiesta la idea de hacer algo o de devolver algo que se perdió. Alabado al Señor. En el capítulo 22 del libro del Éxodo nos encontramos con la ley de la restitución. La ley de la restitución, por lo menos en el antiguo pacto, hablaba de que si alguien defraudaba o le robaba a alguien algo, si era buey debía pagar 5 veces más. Si este era inmolado o sacrificado o era hallado muerto. Si era oveja debía pagar 4 veces más si esta era muerta. Si esta no era muerta debía darlo de forma duplicada. Si el buey no era muerto, entonces también debía duplicarlo. Alabado al Señor. La ley de Moisés establecía leyes para la restitución que tenían que ver, número 1, con hurtos, número 2, con delitos en contra de la propiedad y también con negligencia. Con respecto a la restitución, yo puedo establecer 3 principios. Principio número 1, la restitución siempre era restituida de forma duplicada, de forma superior. ¿Alguien al Señor? Principio número 2, Dios no solamente hacía restitución para posesiones o propiedades, sino también para tiempos. Hay un personaje en la Biblia llamado Job. Dice la palabra que Job era de uso. Dice que era más rico que todos los orientales. Lo que me impresiona aquí es lo siguiente. Con respecto a Job, podemos entender algunos principios. Si es o son principio número 1. La Biblia dice que era más rico que todos los orientales. Un hombre que sobrepasa a todos los de su nación. Nadie tenía más posesiones que él. Pero dice la palabra que era recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Alabado al Señor. Ahora bien, la palabra establece lo siguiente con respecto a Job. Dice la Biblia que un día parece que la historia de Job va a cambiar completamente. Dice que le da noticia a Job, su siervo. Dice que viene otro día también la noticia. Viene otro día la noticia también. Dice que pierde todo. ¿Por qué? Job va a perder todo en un instante. Pierde absolutamente todo. Pero para mi impresión, parece que había algo que Job había perdido. Parece que aunque Satanás le quitó todo a Job, aún Job sigue manteniendo su integridad delante de Dios. Alabado al Señor. Y creo que posiblemente no tenga gente aquí que sabrán decirle a Satanás: tú puedes quitarme todo, tú puedes llevarte todo, pero mientras yo le sirva a Dios, nada me toca remover. Yo creo que tú no hablas de esta hora y a descargarte de la Dios. Lo que me impresiona es lo siguiente. Dice que Job pierde sus hijos. Tenía 3 hijas. Tenía también hijos, varones. Después del proceso de Job, entendamos esto, ¿no? Tiene un proceso, es bendecido por Dios. Habla un proceso donde le han quitado todo y nuevamente Dios le restituye todo. Dice que tenía 7,000 ovejas, Dios le devuelve 14,000. Es decir, que Dios le multiplicó, le dio de forma duplicada aquello que Satanás le quitó. Yo que tengo Job aquí, Dios le dice: no te preocupes por lo que Satanás te quitó, porque el cielo te va a multiplicar a que te acaba Dios. Tiempo de restitución. Tiempo de restitución. Gloria a Dios. Hay otro punto muy importante aquí que me impresiona y es el siguiente. Dice que las segundas hijas que Dios le da a Job, dice que eran más hermosas de todas las mujeres de su generación. Alabado al Señor. Se parece que lo que Job pierde, Dios dice: bueno, yo te voy a dar algo superior todavía. Alabado a Dios.
Tiempo de restitución. Principio número 2. Dios no solamente hacía restitución de posesiones, sino que también Dios hacía restitución de tiempos. Alabado al Señor. Pero hay una palabra en el capítulo 1 que tiene que ver con una desolación, tiene que ver con una destrucción. La nación está en una total depravación, que Dios decide enviar langostas, Dios decide enviar cosas, insectos destructivos para enseñar a la nación a caminar correctamente delante de Dios. Alabado a Dios. Y el Señor le dice que la langosta destruirían todo. Lo que quede de la oruga lo comería el saltón. Lo que quede del saltón lo comería el revoltón. Y lo que quede del revoltón sería comido por la langosta. Hay una total depravación de la nación que Dios tiene que decidir enviar todo esto para que la nación se vaya, camine correctamente delante de Dios. Cuando leemos el verso 24 y el 25, Dios dice que Él restituiría los años de la oruga, que Él restituiría los años del revoltón, que Él restituiría los años del saltón y que Él restituiría los años de la langosta. Y aquí llega el principio de que Dios no solamente restituye posesiones, Dios también restituye tiempos. ¿Alabado a Dios? Dios lo que le está diciendo es: el tiempo de destrucción yo lo voy a restituir. El tiempo del saltón, lo que todo fue destruido, yo lo voy a restituir. ¿Alabado a Dios? Tenemos una generación que quizás ha perdido muchas cosas. Tenemos una generación que quizás ha perdido un tiempo de gloria. Tenemos una generación que quizás tiempos atrás hubo un avivamiento superior. Tenemos una generación que quizás hace algún tiempo hubo un mayor avivamiento de gloria de Dios. Pero me imagino a Dios decirle: los tiempos de la unción, los tiempos de la gloria, yo los voy a restituir. Yo estoy hablando de una iglesia que Dios lo que le está diciendo es: los tiempos de la gloria de Dios. Ella le debo cantar a Basaba Cayama, acusar comer, perdón. Hay alguien en la Biblia llamado Samuel. Hay un tiempo que pasa, en el tiempo de Samuel es el siguiente. Hay un periodo llamado el periodo de los jueces. En ese tiempo, después de que pasó ese círculo en la Biblia, vamos a ver una escasez de la palabra de Dios. Dice que no había visión con frecuencia, no había revelación con frecuencia. La palabra de Dios escaseaba. Era como que Dios había hecho silencio. Alabado al Señor. Pero parece ser que en el silencio de Dios, Dios trabaja contigo y tú alguien tiene que alabar a Dios. Parece que en medio del silencio, alguien tiene que alabar a Dios. En el silencio de Dios estaba formando un Samuel. En el silencio de Dios está formando a alguien en esta iglesia. Alguien tiene que alabar a Dios. Quizá alguien tiene que alabar al Señor. Quizás has sentido un silencio de Dios. Quizás hay un tiempo donde has sentido que Dios no te estaba hablando. Quizás hay un tiempo en el que has sentido abacama, en el que has sentido que Dios ha ido de tu lado. Pero creo que Dios le dice en esta hora que en su silencio Él te está formando. Alguien tiene que alabarnos en esta hora. Yo creo que estoy hablando con gente aquí, que el Señor le dice: estoy preparando Samueles. Termina el periodo de los jueces. Hay un periodo que va al inicio llamado el sistema monárquico. En ese sistema monárquico, quien va al inicio de ese sistema es alguien llamado Samuel. Pero dice la palabra que un varón de Ramatai, del monte de Efraín, de Sofí, del monte de Efraín, que se llamaba Elcán, tenía dos hijos. Una era Ana, la otra era Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. ¿Alabado al Señor? Para mi impresión, dice que Ana le oraba a Dios por un hijo. Y ella le dice: si tú le concedes un hijo a tu siervo, yo lo dedicaría a Jehová todos los días. Ahora, para mi impresión, cuando nace Samuel, yo me encuentro con algo muy interesante. Ana le pedía a Dios que le diera un hijo para que se rompa la maldición de la esterilidad. Dios le concede a Ana ese hijo, pero cuando seguimos estudiando más adelante, dice que Dios la visitó y dice que le concede 5 hijos. Alabado al Señor. Diga conmigo restitución. Diga conmigo restitución. Parece que Dios lo que le dice a Ana es: tú me estás pidiendo un hijo, ok, yo te lo voy a dar, pero te voy a añadir 4 hijos más. Yo tienes que preparar. Parece que Dios lo que le dice es: lo que tú me pides yo te lo voy a multiplicar.
Parece que Dios le está diciendo algo. Cuando me tienes un hijo, yo te lo voy a conceder, pero vienen 4 hijos más todavía. Gloria a Dios. Dios le había dicho que su descendencia varían delante de ellos todos los días. Pero Dios me dice a mí, yo había dicho que tu descendencia serían mis sacerdotes para siempre, pero nunca yo parlaba, porque no aprendió a honrar a Dios, él no aprendió a glorificar a Dios, ayudar al Señor. Ahora deberíamos entender lo siguiente: Dios le dice a los hijos de Israel que llegaría a una tierra prometida y que ellos poseerían la tierra. Para mi impresión, me encuentro con Josué y Caleb, que salen de la tierra de Egipto y solamente ellos lograron poseer o alcanzar la promesa de Dios. Ni siquiera el mismo Moisés pudo entrar a la tierra. Dice que Dios se la mostró, pero no le permitió entrar porque no aprendió a glorificar o a santificar a Dios. Porque hay una palabra en el antiguo pacto que Dios le había dicho que le hablaba la peña, pero por su egoísmo y saltado por el pueblo, dice que la golpea, y la palabra establece que por esa causa Moisés no logra entrar a la tierra prometida. ¿Alaba al Señor? Dice que Dios se la muestra, pero no le permite entrar. Ahora lo que me impresiona y a donde quiero llegar aquí es lo siguiente: es que ellos portaban una palabra, pero no aprendieron a vivir conforme a esa palabra. ¿Alguien tiene que decir a Dios? Nosotros somos comparados como una tierra. ¿Alaba al Señor? La palabra es comparada con una semilla. Si el terreno es estéril, entonces la semilla no va a germinar. Si el terreno es fértil, la semilla va a germinar y va a producir. Creo que vine a hablar con la iglesia fértil, cuando Dios me dice que tiene que operar bajo la palabra. Alguien tiene que bendecir a Dios. Hay una escasez de profecía, hay una escasez de visión, hay una escasez de revelación, hay una escasez de la palabra de Dios. El sumo sacerdote está corrompido, sus hijos también eran corrompidos, porque no hacían lo correcto delante de Dios. Dice que Samuel, estando en el templo, dice que Dios le habla: Samuel, Samuel, Samuel. Dice que Samuel se levanta y pregunta a él que si lo había llamado. Vuelve Dios y le llama. Ahora, para mi impresión, Dios levanta a Samuel en medio de una generación crítica. Dios levanta a Samuel en medio de una nación pervertida. Dios levanta a Samuel en medio de una total escasez. Dios levanta a Moisés en medio de un edicto del rey. Dios levanta a Moisés en medio de un edicto del faraón, cuando el faraón había dicho que si nacía un hijo de los hebreos tenían que matarlo. Es decir, Dios levanta a Jesús en medio, cuando Jesús nace, estando Herodes intenta matarlo. Alaba al Señor. Parece que Dios es experto en levantar ministerios en medio de persecuciones. Alaba al Señor. Vivimos en una generación que está apartada o alejada de Dios, pero yo creo que Dios va a levantar Samueles que van a volver a traer la visión y la revelación. Yo creo que Dios va a volver a tener que bendecir a Dios. Aunque la palabra de Dios es escasez, Dios tiene iglesia americana para todo. Alguien tiene que bendecir a Dios para operar bajo el reino de los cielos. Dios tiene iglesia americana que van a traer la visión de Dios. Yo creo que Dios también un día yo me hizo una revelación, y en esa revelación yo podía ver como en medio de una escasez había un avivamiento, y que podía hablarle a alguien en esta hora que a pesar de la escasez espiritual que nos asedia, Dios va a levantar a alguien que se va a poner de pie y le va a saber decir: si tú no quieres caminar, yo voy a caminar. Yo quiero que alabar a Dios. Gloria a Dios. Pero en el verso 24 y 25, Dios le dice que Él restituiría los años perdidos, que Él restituiría el tiempo perdido. Alaba al Señor. El verso 24, la palabra dice que después de que el rey de Israel decide perdonarle la vida a Benadad segundo, dice la palabra que este decide restituirle a Acab las posesiones que había tomado Benadad primero, su padre, pero este decide restituirlas. Alaba al Señor. Ahora, deberíamos entender lo siguiente aquí: es que aquí no solamente trata de restitución, trata de restauración y trata de exposición. Alaba al Señor. Lo repito, aquí no solamente trata de restitución, sino también de restauración y de exposición. Alaba a Dios. Es algo muy importante aquí, es que lo que Benadad segundo decide restituir ni siquiera le había sido quitado a Acab, sino a su padre hombre. Porque hombre había sido quien había tenido la guerra con Benadad primero. Pero Benadad segundo le dice a Acab: yo voy a restituir lo que mi padre le quitó a tu padre. Dios. Se aparece que hay cosas que
que yo decido tolerarte, que tú quizás no la hayas perdido, pero quizás gente atrás la perdió, quizás gloria, quizás unción, gente que caminaron con Dios, gente que andaron con Dios, pero quizás no supieron cuidar esa unción, quizás no supieron cuidar esa gloria, y Dios decide decirte, yo voy a restituirte algo que quizás tú lo perdiste, lo perdió alguien más, pero yo te lo voy a restituir. Alaba a Dios. Parece que Dios lo que le dice es la gloria y la unción de personas que caminaron y operaron en esa gloria. Yo creo que Dios va a levantar gente hoy que van a operar que van a operar a ese nivel de gloria. Alaba a Dios. Gloria a Cristo. Hay una gloria que se mueve aquí. Espíritu Santo dice que es una cadena, el Espíritu de Dios hay espíritu de las tinieblas que están siendo matados ahora. Ese espíritu de Dios, mira, por favor. Hay demonios que están estableciendo la guerra. Y el Señor vino a pelear por ti en esta hora. Hay gente aquí que ese espíritu de Dios les va a dar una nueva armadura. Hay gente aquí que ese espíritu de Dios les va a fortalecer. Recibe ahora en esta hora. Recibe fuerza. Recibe fuerza. Recibe fuerza. Recíbela. Recíbela. Ahora. Ahora. Para los ataques del infierno. Avanzaba. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo siento coger aquí, avanzaba. Yo siento coger aquí y avanzaba. Por favor, levanta la mano, la que está en la puerta. Quiero que levantes tus manos.